Buenos días, familia. Qué lindo poder compartir todos juntos hoy. Y más un día tan importante, ¿sí? Queremos compartirles ahora un poquito como matrimonio, algo que Dios nos viene trabajando y procesando y hablando desde fines del año pasado. Y nos gustaría que esto sea no una prédica solamente, sino entender que es una charla de muchos y que el mismo Espíritu Santo que está en nosotros está en cada uno. Y que hoy no solamente podamos estar atentos a lo que con Calo vayamos a compartirles, sino que por sobre todas las cosas podamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo está hablando a cada uno. Estoy segura de que hay cosas más grandes, más profundas, procesos singulares que el Espíritu Santo va a activar y va a despertar en el día de hoy. Hoy es un día de resurrección y estoy segura que el Espíritu Santo va a remover muchísimo dentro nuestro, y nuestra oración es que puedan anotarse en un papel, en el celular o donde quieran, todas esas cosas, esas ideas que el Espíritu Santo traiga a su mente en este tiempo para ir trabajándolas en oración durante la semana, ¿sí? Personas, recuerdos, palabras que quizás ahora no tienen sentido, pero que seguramente a la luz de su palabra y en oración, el Espíritu Santo y Dios les va a ir revelando todas las cosas, ¿sí? Así que por sobre todas las cosas, estar atentas a Él y a lo que Él quiere decirnos el día de hoy. Qué lindo es poder festejar, ¿verdad? Y cuando cantábamos esta canción que es tan genial y que creo que ilustra solo un porcentaje de esto que contaba el Micio, esto de lo que genial ejemplo con Dominic, poder recordar esto, poder cantarlo, poder declararlo, poder festejarlo, ¿no? Poder celebrarlo, está buenísimo. Poder saber que resucitó, más allá de que recordemos la pasión, la muerte, la resurrección, es celebrar la victoria en la cruz, es algo genial, ¿no? Y poder contextualizar esto, quizás hay personas que vienen por primera vez o están visitando alguna congregación, y está bueno poder recordar esto, ¿no? ¿Cuál era el significado, en primer lugar, para los judíos de la Pascua, ¿no? Entender esto, que ellos estaban siendo libres, ¿no? Recuerdan a través de esta fiesta de la Pascua la libertad de la esclavitud por tanto tiempo en Egipto a través de la vida de Moisés. Todos sabemos esta historia y esto está buenísimo poder recordarlo, ¿no? El paso de la esclavitud a una tierra nueva, a una tierra prometida, esto que Dios les había prometido hace mucho tiempo y que se estaba haciendo real a través de todo lo que estaba pasando a través de la vida de Moisés. Y también esto, ¿no? Pensar en su libertad, que no solamente fueron libres de la esclavitud, sino que ya estando en la tierra prometida vamos a ver un montón de conflictos y un montón de cosas que pasan producto o consecuencia de que habían sido libres de Egipto, pero todavía en la mente y en el corazón de ellos estaban arraigadas costumbres, esa cabeza o esa mentalidad de esclavitud y los paradigmas y todas las cosas que ellos habían absorbido de los egipcios era algo que todavía estaba rondando en sus cabezas, ¿no? Y entender cómo tuvo que morir a veces, cómo tuvo que morir una generación para que la otra pueda pasar a la tierra prometida, ¿no? Ver que Moisés no ni siquiera solamente él pudo ver la tierra prometida, pero la vio, o sea, no cruzó, y que toda una generación haya tenido que morir. Y esto también nos simboliza ese cambio de paradigma, esas costumbres y esas cosas que a veces tenemos del lugar donde vivimos, ¿no? O sea, que está buenísimo poder contextualizar de esta forma esto que festejamos hoy. Muy bien, ese es el significado de las Pascuas para los judíos. Aún es lo que hoy, justo este año coincidieron las fechas, y es lo que aún el pueblo judío sigue festejando. Sin embargo, qué lindo saber cuál es el significado de las Pascuas para nosotros, ¿sí? Para aquellos que somos nuevos en Cristo, aquellos que tenemos nuestra fe depositada en Jesús. Y es genial poder ver que Jesús no hizo nada por casualidad. Y si justamente en estas fiestas judías fue el proceso de que se cumpla su propósito de muerte y resurrección, tiene que ver con eso, que las Pascuas para nosotros tienen que ver con cómo Jesús murió, llevándose todo el mal, todo lo que nosotros, todo el quiebre que se produjo cuando el hombre decidió desobedecer a Dios. Se produjo un quiebre en lo más profundo, en ese vínculo perfecto que Dios había creado entre nosotros y Él, y cómo Jesús vino a reconciliar todas las cosas. Vino a reconciliar las tierras, vino a reconciliar a las familias, vino a reconciliar a todas las cosas en Él. Reconciliar el cielo con la tierra, y eso es lo que significa para nosotros las Pascuas. Es poder decir,
todo se fue llevado a la muerte y morimos ahí con Él para poder vivir una vida eterna, ¿sí? Para poder vivir una vida plena en Él. Y Él reconcilió todo para traer vida y para traer vida en abundancia. Y saben que durante todo este mes, ¿se acuerdan? Estamos ya cerrando marzo y es el último día que vamos a compartir sobre oración corporativa, ¿sí? Todas las palabras que estuvimos compartiendo en los grupos, en la semana y durante este mes, tuvieron que ver con eso. Y el día de hoy queríamos hablar de la oración y al mismo tiempo recordar el mensaje de la cruz y cómo a partir de la oración nosotros podemos ver la actualidad del mensaje de la cruz en nuestras vidas, la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas todo el tiempo. Y la idea es que podamos ver cómo eso se actualiza y cómo lo podemos llevar en una vida de oración cada uno de nuestros días, ¿sí? Y me gustaría que nos quedemos con algunas palabras que van a guiar todo lo que vamos a compartir con Calo el día de hoy, que tiene que ver con pecado, ¿sí? Jesús murió ¿por qué? Por todos nuestros pecados, por todo lo que era contrario a la voluntad del Padre. Muerte, es la paga del precio del pecado y de todo lo que habíamos hecho llevaba a muerte. Esa muerte llevó ¿a qué? ¿Se quedó ahí? No. Llevó a que justamente haya una resurrección, que donde había muerte haya vida, ¿sí? Y eso llevó a la reconciliación con el Padre y finalmente, por supuesto, esa vida plena que todos podemos vivir. ¿De acuerdo? Pecado, muerte, resurrección y vida. De eso vamos a hablar de hoy y vamos a ver cuánto tiene que ver la oración en todo. Sí, y antes de poder arrancar con eso, algo que mientras hablábamos con Nash se me venía a la cabeza era cuando, hablando de esto del tema de la oración y aún en momentos de canciones, en momentos de que estamos expresando a través de la música nuestra alabanza, nuestro agradecimiento a Dios, muchas veces hay algo que quizás es un común denominador en todos, que a veces hacemos foco en otras cosas, hacemos foco en nosotros, hacemos foco en nuestras preocupaciones, en las angustias, en los problemas, que si vamos preguntando uno por uno, de repente este lugar está lleno de eso, pero también está lleno de Cristo, de la vida de Cristo. Entonces, siendo pragmáticos con el tema de la oración, para empezar vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que si vos hoy estás o viniste hoy con una situación complicada o con algo que hay dentro de vos que no te deja enfocarte aún en lo que estamos diciendo, de repente nos estás mirando así tipo y la mirada está como perdida y solamente estás siguiendo a dos entes adelante. ¿Pero por qué? Porque a veces hay cosas dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón que nos angustian, que nos molestan, que nos preocupan. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir a Dios en este tiempo, ¿sí? Que eso sea totalmente quitado de nuestra mente, que podamos enfocarnos en lo que Dios nos quiere decir, que podamos entender eso. Hay un versículo, y lo pusimos acá, que nos encanta, que está en Mateo 6, 31 al 34, que todos lo conocen. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Enfoquémonos en lo que es importante ya desde este momento, ya desde que entras por esa puerta, y no solamente hablando ahora que estamos en cuerpo, no diciendo que este lugar o el templo, sino entendido que estamos como cuerpo y venimos a poder recibir, a poder alabar, a poder glorificar, pero también a poder ser alimentados y poder ser direccionados, que nuestra mentalidad sea esa. Estoy yendo a el reino de Dios y su justicia, todo lo que significa eso, y eso en primer lugar. Lo demás, Dios se encarga. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a ponerlo en práctica. Señor, te damos gracias. Así donde estás, presentar al Señor esa preocupación y eso que hay en tu corazón que no te deja enfocarte en lo que es importante, en Él. Señor, presentamos todas nuestras aflicciones. Vos estás escuchando todas estas oraciones, estás en este lugar, estás en nosotros. Señor, dejamos todo en tus manos, todo en tus manos. Tú has dicho que si estamos cargados o cansados, que vayamos a ti, que podemos descansar.
Así que te pedimos por esa paz y por ese descanso, Señor. Y buscamos primero lo que es importante, tu reino, tu justicia, tu forma de ser, lo que vos amás, tu cultura. Señor, nos enfocamos en eso, Señor. Y sabemos que mientras nos enfoquemos en eso, tú te ocupas de todo lo demás. Lo creemos, Señor, lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y algo muy lindo que tiene que ver con la preocupación y con las oraciones es una palabra que está en Filipenses, ¿sí? Dice, es genial, es una palabra para colgarla en la puerta de la heladera, en la habitación, en el celular, de fondo de pantalla. Dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¡Wow! Hace muchos meses venimos hablando de cómo somos atacados en la mente, o cómo justamente estamos en este proceso de tener la mente de Cristo. Y cómo sería nuestra mente, y después Filipenses, está mi versículo favorito que dice, oren en todo lo lindo, en todo lo digno de alabanza, en todo lo agradable, en todo lo perfecto. Tengan todo eso en sus mentes todo el tiempo. Qué lindo poder decir, bueno, papá, dejo las preocupaciones de lado, porque Dios no nos manda a preocuparnos. A lo sumo nos manda a orar y a ocuparnos de lo que Dios nos reveló en oración, ¿sí? Y que podamos hacer eso, que ese sea nuestro ejercicio diario. Y el día de hoy vamos a hablar de esas cosas, algunos aspectos de la oración, de qué se trata y cómo a través de la oración, de una oración correcta en el Espíritu, podemos ver ese proceso de muerte a lo que somos nosotros, a nuestros paradigmas, como decía Calo, a nuestra cultura, un montón de cosas que quizás están, pero no nos damos cuenta que están, y el Espíritu Santo nos lleva a la revelación de esas cosas para que podamos morir a eso y que sea su vida, la vida de Cristo expresada en nosotros, ¿sí? En nuestros pensamientos y en consecuencia en nuestra vida cotidiana. Nada de lo que hablemos hoy acá sirve si no se refleja en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Esto es un fracaso total si el lunes no hay algo que nos conmueve, que nos mueve a ocuparnos de una manera diferente de los asuntos de nuestro papá. Genial. Oramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Y esto es buenísimo poder recordarlo. Y quizás hay cosas que te van a parecer básicas, hay algunos que de repente no, pero queremos que el sentido de básico, como dice alguna vez, sea en el sentido de la base, ¿verdad? O sea, que esto sea un fundamento que pueda ser recordado. Hay algo que me encanta en los Salmos, que hay varias partes donde termina alguna oración o dice algo y dice Selah, que significa recuerda esto. O sea, hay varias partes y hay varias palabras que de repente si vos estás volviendo a escuchar es porque... Si las estás volviendo a escuchar es porque hay algo que no entendiste de repente de eso, ¿me entendés? O sea, no, pero esto ya lo escuché, pero esto ya lo sé. A veces volvemos a escuchar cosas y decimos, esto ya se habló de esto. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer un examen y decir, ok, si hay algo que se está volviendo a hablar es porque hay algo que no entendí claramente. Y está buenísimo que podamos entenderlo, ¿no? Esto de poder orar en el nombre de Jesús, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo se los daré. Todo el tiempo Jesús se está refiriendo a Él mismo como el camino, la única forma. Es por eso que oramos en el nombre de Jesús, es por eso que todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros nos ocupamos de nuestras angustias o de las cosas que hablamos, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perdón. Cuando hablamos de todas esas cosas, es como que si en vez de orar en el nombre de Jesús, donde tendría que estar depositada nuestra fe, oráramos en el nombre de mi jefe, del presidente, de mi situación económica. Es como que le atribuimos nuestra confianza a lo que a nosotros nos parece que nos da sostén o nos da equilibrio. ¿Se entiende? Cuando nosotros estamos ocupándonos de otra cosa, como decíamos al principio, es como si estuviésemos depositando nuestra fe en lo equivocado. Cuando oramos en el nombre de Jesús y decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo mi confianza, mi fe está depositada en Él, en el que dice que Él es el camino al Padre, en el que a través del Espíritu Santo lleva mis oraciones.
y Dios se ocupa de todo eso. Es importantísimo recordarlo, y más que ahora en abril entramos al mes de la fe, vamos a estar hablando todo el mes de la fe, y es genial poder recordar que nuestra confianza, nuestra fe está depositada en Él. Y entender esto, ¿no? Que dice 1 Tesalonicenses 5:17, esto de orar en todo tiempo. Orad sin cesar, diría la versión Reina Valera, oren en todo tiempo. Y tenemos que entender que la oración no es un momento. Esto lo vamos a desarrollar durante esta charla que vamos a tener. La oración no es un momento en el día. La oración no es mis 3 veces como lo hacía Daniel, o el libro que estoy leyendo que dice que hay que orar en determinada forma. La oración tiene que ser una constante. Esto es genial porque lo hablábamos con los preadolescentes. Mucho de lo que compartimos se lo aprendimos de ellos. Y a veces tenemos esta idea de que orar tiene que ver con una cosa de cerrar los ojos, poner las manos en determinada posición. Nosotros cuando estábamos de novios tuvimos conflictos porque él oraba de rodillas y yo oraba, no sé, parada. Y fue todo un problema epistemológico en nuestro vínculo al comienzo de vamos a orar juntos, rodilla. Y yo tipo, no hay chance que me ponga rodilla para orar. Bueno, y muchas veces tenemos muy incorporadas, gracias a Dios, Dios nos fue como rompiendo un montón de estructuras, pero muchas veces tenemos como incorporadas metodologías, ¿no? O determinados usos y costumbres, como si justamente en eso estuviera la clave, ¿no? En eso estuviera la clave y no en realidad en la esencia, en el espíritu, en decir, bueno, papá, vos hoy querés que ore, ¿de qué manera? ¿Cómo querés que ore? ¿Cómo te puedo escuchar? Hay una canción que me gusta mucho que venimos teniendo acá en Sin Fronteras que dice, en todo y en todos te veo. Y qué lindo que esto de la oración constante tenga que ver con esto que decía acá, lo de un continuo. Por supuesto que van a haber momentos en que prefiramos orar en la intimidad, que como hizo Jesús, no alejarse de todos y tener un tiempo con el Padre. Pero qué lindo que la oración no se trata solamente de una metodología, sino que tiene que ver con una vida, ¿sí? Con un espíritu enseñable a lo que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Y algo que también nos parecía muy importante poder hablar el día de hoy, tiene que ver con que cuando hablamos de orar, lo hablábamos mucho con los lo que sale automático es decir, orar es hablar con Dios, ¿no? Mati nos estuvo ministrando con eso en el espacio de WOW con los chicos. Y muchas veces creemos que la oración es hablar, y es verdad. Pero el día de hoy queremos poder, y por eso hablábamos al comienzo de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy. Hoy queremos hablar de la oración como oír. ¿Me explico? Hoy queremos hablar de que la oración no se trata solamente de hablar, sino de oír y de ocuparnos, de accionar. Estuvimos hablando mucho tiempo sobre ser exactos en oír la voz de Dios y accionar en consecuencia. Y hoy queremos revalorizar ese espacio de oración, que es un continuo, porque yo ahora estoy orando y todos estamos orando y todos estamos en esa oración continua con papá, en escucharlo también a Él, qué es lo que Él nos quiere decir en este momento, ¿sí? Hay un versículo que está en Salmos 139 que dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como vos querés que yo viva. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas o todo el tiempo estamos desesperados por vivir como Dios quiere que vivamos. Muchas veces decimos, pero ¿cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo se hace eso? Y le preguntamos a líderes, a pastores, a nuestra familia, ¿cómo puedo vivir una vida que agrade al Señor? Qué importante que en la mañana de hoy y por el resto de nuestras vidas podamos decir, Espíritu Santo, enséñame todas las cosas. Cuando Él nos enseña tenemos que oír esa enseñanza. Y qué lindo que esta mañana vamos a hablar de un montón de temas y vamos a dar ejemplos muy actuales, pero que nuestra oración pueda ser esta. Papá, examina mi corazón, examina mi mente. La Biblia cuando habla del lieb del corazón tiene que ver con el alma, con los pensamientos, con las emociones, con la voluntad. Papá, examina todas esas cosas adentro mío, fíjate qué onda, ¿no? Cómo viene todo eso y enséñame a vivir como a vos te agrada. ¿Por qué? Porque es muy posible que cuando Dios examine hayan cosas que no le agraden. Y qué lindo saber que eso es un continuo en toda nuestra vida y que ese continuo también se da a través de la oración. Así es. Esto es importante entender esto de lo de la metodología y la esencia.
esto de las formas que tenemos, ¿no? Nash obviamente se reía de mí porque yo oraba de rodillas y ella no se reía, pero era como que le parecía raro. Bueno, sí se reía. Entonces, no estamos diciendo que no lo hagas, obviamente, por favor. No entiendo, Calvin y Nash dijeron que no hay que orar de rodillas. Expúlsenlos de la congregación. No, o sea, estamos tratando de poder naturalizar la oración. Estamos tratando de poder entender que es una constante, ¿sí? Que todo el tiempo estoy orando, que todo el tiempo estoy hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. O sea, hay algo que hay algo que está fluyendo todo el tiempo y se manifiesta en la vida. ¿Cuándo te das cuenta que una persona no está viviendo en oración? ¿Cuándo te das cuenta que una persona no está viviendo en oración? Lo vas a notar. Lo vas a notar en sus palabras, lo vas a notar en su actitud, lo vas a notar en su forma de ser, en su forma de hablarle a otros. Lo vas a notar porque los frutos del Espíritu son los que estamos manifestándolos. Entonces, ¿podemos usar formas y métodos? Por supuesto que los podemos usar, obviamente, si cada uno tiene su forma de orar, su horario de oración, está buenísimo. Es más, yo soy una de las personas que, alguien me dijo esto una vez y me sirvió, y sé que me va a servir para toda la vida, esto de, después de la disciplina viene el placer, después de la disciplina viene el placer. Si te cuesta orar, lo primero que tenés que hacer es orar, o sea, hacerlo aunque te duermas, aunque vayas, aunque no tengas ganas, aunque te desvíes pensando en otra cosa o en otra persona, pero estar. Va a llegar un momento en donde esa disciplina se va a convertir en placer. Lo saben que los que están yendo al gimnasio o los que están haciendo algún tipo de deporte, después de los primeros días se crea el hábito y una vez que se crea el hábito ya sale automático. Pruébenlo con la dieta también se puede. Entonces, después creen los primeros 20 días y después se vuelve automático. Y es algo tan natural que a veces nosotros espiritualizamos y decimos, no, el enemigo no me deja orar. No, el diablo que me impide esto y tantas cosas que están metidas en nuestra cabeza. Tenemos que entender que podemos naturalizar este punto y usar metodología si es necesario para crear el hábito y después disfrutarlo. Y una vez que lo disfrutamos, si estás en la etapa de disfrute, ya puedes deshacerte de las metodologías, ya puedes deshacerte de esas cosas. Es acercarse y es un continuo, es todo el tiempo estar en contacto, orando, viendo, dispuesto a poder escuchar la voz de Dios. Si hay que hablarle a alguien en la calle, no te vas a poner a una esquina a orar, Señor, en el nombre de Jesús, ¿qué le digo? No, o sea, Dios te está hablando todo el tiempo y eso es oración. Como decía Nash, oír. Y queríamos decir esto, que la oración no solamente es hablarle a Dios. Yo le hablo a Dios a través de la oración y Dios me habla a través de su palabra. Ese concepto lo tenemos muy arraigado, pero en la oración también se escucha. Y entendemos que hay un mundo espiritual que está moviéndose y que es muy importante poder discernir esto. También hay batallas, hay luchas, hay un montón de cosas, pero muchas veces nosotros mismos como personas tenemos que entender que nuestra principal batalla muchas veces está en contra de nosotros mismos en cuanto a esta mentalidad de la que hablábamos antes, ¿sí? En poder decir, bueno, papá, te veo en todo y en todos, y muchas veces cuando damos talleres sobre la preadolescencia o hablamos con los líderes, hablamos de que lo que se vio en nuestra generación y que en el nombre de Jesús no queremos que vuelva a pasar, tiene que ver con personas que tienen una doble moral, personas que por un lado tienen su vida cristiana y por el otro lado tienen su vida mal llamada secular, ¿no? Como si uno tuviera un chip que se acomoda y se desacomoda. Y lo importante de la oración es que hay momentos de una oración que tienen que ver con una oración que entendemos que hay ministraciones que hay que hacer y entendemos que hay cosas que Dios nos está pidiendo que oremos, que es en contra de las tinieblas, y hay oraciones que tienen que ver con gratitud, y hay oraciones que tienen que ver con adoración, y hay diferentes modos, pero qué lindo poder llegar a ese punto de decir, bueno, vi una película en el cine, wow, Dios, me enseñaste tanto con esta película. Uy, estaba cocinando, el otro día estaba cocinando y se me quemó una tarta. Wow, Dios, me enseñaste tanto en eso. Y es poder empezar a ir más profundo, a entender que todo el tiempo papá nos está hablando y realmente podemos ver a Dios en todas las personas, en el trato que tenemos con el colectivero, cuando nos levantamos en nuestra familia, tenemos esa sensibilidad para escuchar lo que el Espíritu Santo nos está mostrando a través de todas las personas que nos rodean, a partir de todas las situaciones que vivimos. Qué lindo poder llegar a ese punto, ¿no? Porque es genial, insisto con eso, es genial tener tiempos específicos de adoración
en tanto y en cuanto el Espíritu Santo nos lo diga y en tanto y en cuanto no se vuelva un ritual o un rezo automático que carece de toda esencia y que podamos encontrar esta esencia de Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas todo el tiempo, cuando nos bañamos, cuando estamos en casa, constantemente estar prendidos a esto, ¿sí? Y insisto con esto, del mismo modo en nuestra vida debemos morir a nuestra antigua manera de vivir para que crezca la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Y que podamos tener esta actitud todos los días. Papá, examina mi corazón, examina mi mente, examina todo lo que está en mí, porque todavía, y esta fue es una oración constante hasta que nos muramos, porque siempre van a haber cositas, ¿sí?, que el Espíritu Santo nos va a revelar. Y ahora Carlos les va a contar algo muy lindo. Bien. ¿Me pasás la siguiente, Sol? La siguiente. La siguiente. Ahí está. Bien. Él ya no está con nosotros. Muchos tuvieron que tuvo un accidente, pero no está por nosotros por ese accidente, sino por otra cosa. Estábamos pensando que es bastante grande, sí. Hay algo que nos sucedió con Kiev. Kiev se llamaba así como la capital de Ucrania, así tipo bien. Y era de ese tamaño posta. Yo el año pasado, sí, un poco más de un año, me operé del tabique porque no podía respirar de un lado. Aunque no lo crean, no podía respirar de un lado. O sea, sé que tengo un aparato nasal bastante grande y no podía respirar de un lado. Impresionante. Entonces, después de una intervención con unos 12 cirujanos, después de una operación tranqui, me pudieron corregir el tabique y pude volver a respirar de un lado. Y después de eso, me colocaron yo tengo unos anillos en el ojo derecho porque tengo una enfermedad que se llama queratocono. Todas las tenía el flaco. Tengo tipo, si me hacen zoom o me pone una linterna en el ojo, es como parezco un cyborg, así, y se ven 2 anillos en el ojo derecho, que eso detiene el avance de la córnea, pero bueno, después busquen tengoqueratocono.com y lo van a encontrar ahí. Hay una página que existe, eso es lo más gracioso, que el médico me dijo, mira, me voy a tardar mucho en demorarte, buscá tengoqueratocono.com y, en serio, bueno, no importa. Entonces, estas complicaciones tanto en la nariz como en los ojos derivaron a estas operaciones, gracias a Dios salió todo bien. Y después de eso, mi hermana cae a casa con Kiev, que era tipo unas 20 veces más chico que esto, ¿no? Era una cosita hermosa. Entonces no le puedes decir que no. Entonces, bueno, lo adoptamos, un 21 de diciembre, ¿no? Justo para el cumple de Nash. Entonces, bueno, Kiev llegó a nuestras vidas y todo lindo, hermoso. Entonces yo, producto de la operación, en mi cabeza estaba esta idea de que, bueno, después de la operación había como mucho flujo, mucha mucosidad, ¿no? Y tenía mucho ardor en los ojos y el doctor me había dicho que iba a ser normal que tenga ardor en los ojos, que no me toque porque tengo 2 anillos de metal en el ojo, entonces cuidado. Y en la nariz también me habían dado un puff porque iba a tener mucosidad, producto de la operación. Nunca se me ocurrió preguntarle cuánto iba a durar eso, ni nada por el estilo. Lo cierto es que duró como 1 año y medio, más o menos, ¿no? Y todas las mañanas me levantaba con la mucosidad y todas las noches me frotaba los ojos con mucho cuidado porque me quería arrancar, ¿viste? Cuando querés arrancar los ojos de la comezón. Entonces, luego de eso surgió la posibilidad de nuestras vacaciones, fuimos a Estados Unidos y el primer día que pisamos Estados Unidos y estuvimos ahí 1 mes y medio más o menos, sano completamente, o sea, no tenía nada, no tenía ningún flujo por la nariz, ni una comezón, ni nada, no me había dado cuenta. Pasó el tiempo, ya estábamos por volvernos y le digo a Nash, ¿te das cuenta que no tengo la mucosidad y el ardor en los ojos? Es verdad, esto que el otro. Nada, impecable. Volvemos de las vacaciones, aquí nos encontramos, a Kiev, entonces que nos extrañaba el loco a full, lo abrazamos y todo bien. Al día siguiente, no, a la noche, habíamos llegado a la tarde, a la noche estaba con los mismos síntomas. O sea, completamente destrozado, mucosidad, ardor en los ojos. Resumen, ¿quién era el culpable de todas mis angustias?
Kiev. Descubrí que era alérgico a los gatos. Así como lo ven. Entonces, es muy loco. Cuando uno... O sea, estuve viviendo con el enemigo todo ese tiempo, ¿no? No me di cuenta. No me di cuenta. Vamos a la diapo anterior, Sol. Y es genial porque realmente se iba a arrancar los ojos. O sea, acá yo retándolo todo el tiempo, pobrecita. Me costó un mes más o menos decidir entre el gato y mi marido, pero bueno, hoy no estoy con el Chan, se quedó Calo. Y la verdad es que él funcionaba mal, o sea, le costaba un montón y realmente el clic me hizo cuando lo vi tan mal después de eso, porque estuve muy reticente a deshacerme de Kiev. Lo dimos con la familia, por supuesto, pero era esta idea de, wow, o sea, no te das cuenta lo mal que estás hasta que estás bien. Porque que Calo esté con el paz, las gotitas y las 7, no sé, todas las plagas de Egipto y todo ese tema, era algo normal para nosotros, era parte de nuestra vida cotidiana hasta que pudimos apartarnos de eso y volver y darnos cuenta, wow, se podía estar muchísimo mejor. Y no sé si les pasa a ustedes con el celular, yo no soy muy del teléfono, muchos lo sabrán, de hecho hoy me lo olvidé, es como que si puedo tenerlo lejos mejor, y no le presto mucha atención, y hay veces que descargo cosas y como que después mi teléfono siempre anda mal, ¿no? Como que después de un rato es como que no funciona y está lento y tiene un montón de pantallitas, hasta que Calo, que es muchísimo más techie que yo, me bajó esta aplicación, no sé si algunos la tienen en sus teléfonos, se llama Clean Master, tiene que ver con una aplicación que vos la tocas y automáticamente empieza a borrar un montón de cosas que hay en el teléfono, fotos viejas, screenshots, mensajes, esos audios de 8 minutos, bueno, empieza a borrar todas esas cosas y el teléfono empieza a funcionar mejor. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y es muy loco porque esto a veces pasa mucho en nuestras vidas y me pareció que era una linda forma de hablar de lo que es la oración en nosotros. Muchas veces, como Calo, ¿no? Estamos con un montón de malestares o preocupaciones o situaciones en nuestra vida que las tenemos completamente naturalizadas. ¿Qué es que esté naturalizado? Que en mi vida sea natural estar así, que sea natural que el teléfono tarde un montón, no, viste, tarda mucho en prender. Es como parte de la esencia del teléfono que funcione mal, o de la esencia de la dueña. Pero bueno, y justamente cuando tenemos esta aplicación y empezamos a borrar y a remover en profundidad esas cookies y esos archivos que ni sabíamos que existían, ¡wow! El teléfono empieza a funcionar mejor, Calo respira, no se le ponen los ojos rojos y nos gustaría que podamos irnos hoy con esa idea de la oración. Papá, examíname en lo profundo. ¿Por qué? Porque muchas veces todas estas cosas de las que nos quejamos de la boca para afuera tienen que ver con esas cosas que en lo profundo ni siquiera sabemos que están. ¿Sí? Ni siquiera sabemos que están y ni siquiera tenemos idea las consecuencias que esto tiene en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Que Dios examine lo que hay en nosotros, que ya se volvió parte de nuestra vida cotidiana, pero que no es la vida de Cristo expresada. ¡Wow! Es muy loco entender que hay cosas de nuestra vida cotidiana que literalmente pueden no expresar a Cristo. Sin embargo, vuelvo a esto, papá, examina mi mente, examina mi corazón. Vamos a la próxima. Ahí está. Para adelante, Salchu. Pasando la foto del chancho. Ahí está. Y esto es algo que quiero que tengamos en nuestra mente todo el tiempo, porque muchas veces cuando hablamos de pecado, y hoy nos interesa mucho hablar de pecado y de lo que está mal, porque justamente por eso murió Jesús, para que seamos reconciliados, muchas veces cuando hablamos de pecado nos estamos fijando en las acciones, ¿sí? Por ejemplo, yo fui, mentí o robé, o traté mal a alguien y esa acción fue pecado. Entonces después en oración, papá, perdóname por haber hecho eso. ¿Sí? Y eso a veces es fácil de detectarlo, ¿no? Una acción puntual, me copié en el examen. Bueno, sin embargo, esas acciones muchas veces, y esto lo aprendimos mucho también, la Biblia nos habla de cuando vivimos tanto haciendo esas cosas que ya es como una costumbre, ¿no? Ya tenemos la costumbre de tratarnos mal o la costumbre de, no sé, algún mal vicio que hace mal a nuestra salud. Y eso es como que estamos acostumbrados. ¿Vieron la frase mal pero acostumbrado? Esa es la frase favorita de mi papá, para mí es un bajón. ¿Cómo andás? Mal pero acostumbrado. ¡Estás al horno! O sea, no es bueno eso. Sin embargo,
hoy queremos ir un poco más profundo. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada que va hasta lo más profundo. Y si podemos llegar a una oración que haga como esa aplicación, una limpieza bien profunda, el desafío que tenemos hoy como casa es poder ver más allá de nuestras acciones, de los hábitos que esas acciones nos dan, que los acostumbramos, de la costumbre que tenemos a hacer eso y que podamos ir un poco más abajo. Hice el dibujito de un iceberg porque creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con tradiciones, con cultura. Un poquito yo compartí esto la última vez que predicamos con Calo, pero tiene que ver con aquellas cosas que no están en la superficie, ¿sí? Saben que la mayor masa de un iceberg no está por fuera del agua, sino que está por debajo. Y eso es lo más peligroso. El Titanic no se chocó contra el cubito de hielo de arriba, se chocó contra la tremenda montaña de hielo que había abajo, que no la pudo ver. Y el día de hoy es, papá, mostrame, porque quiero ver, no quiero quedarme en ese alimento. ¿Vieron cuando hablamos de que hay un alimento que es para niños? ¿Sí? Y que hay un alimento que es más sólido. Yo hoy entiendo que si seguimos redundando en el pecado, en las acciones, está buenísimo que entendamos que eso está mal, pero qué bueno que podamos ir a una oración más profunda. Papá, dame un alimento más sólido. Mostrame en oración esas cosas que están mal, pero que con mis ojos naturales, conscientemente, no estoy capacitado para verlas, porque esas son las cosas que mayor daño producen, porque ni siquiera somos conscientes de que están, ¿sí? La última vez yo les hablaba de las tradiciones, porque todo es un encadenamiento. Vienen las acciones, después esas acciones se convierten en hábitos, el hábito es una costumbre, como me levanto, me cepillo los dientes, hago esto o lo otro, y se vuelve en una tradición. Yo le cuestionaba, me acuerdo en diciembre un poco, ¿por qué hacen 28 grados a la sombra y estamos comiendo comida de Navidad y hay alguien que se viste y nos vestimos con todo, el Papá Noel anda con tantos gorros y con bufanda y ponemos en todas las vidrieras, vemos que hay nieve y vos estás muriéndote de calor y decís, no tiene sentido, no es ridículo. Sin embargo, ¿alguien lo va a cuestionar? Nada, el Grinch. Nadie lo cuestiona, porque hay nieve, porque tenemos una tradición que viene de otro hemisferio que nos dice que eso es así. Y por más que nuestra realidad sea completamente diferente, no la cuestionamos. Y lo tomamos y es parte de nuestra vida. Y familia, eso pasa en nuestra vida cotidiana, en nuestra cultura. Y todas esas tradiciones con el tiempo se vuelven cultura. ¿Y saben cuál es el problema cuando algo se vuelve cultura? Que es parte de nuestro esquema de pensamientos. Es parte de quién nosotros somos. Me encanta que estén Cancelo y el Illinois, porque ellos vinieron a casa a cenar el otro día y hablábamos mucho de eso. Cuando uno se sale de su cultura y va a otras culturas, puede ver que un montón de cosas, porque yo les hablaba la vez pasada, yo cuando camino, yo estudié a una cuadra del Obelisco toda mi vida, nací en Capital, vivo en microcentro, yo camino y no me para nada. Codazo, patada, me meto, voy, no me detengo a pensar en que hay otra persona, porque soy así, porque nací en esta cultura de ir caminando y llegar y empujar en el subte porque si no, no entro, y la hora pico y todas esas cosas. Sin embargo, cuando uno viaja, cuando me voy a la provincia, me voy a algún otro lado, veo el respeto que tiene la gente, veo el cuidado que tiene la gente, veo que esperan a que la gente pase. Y yo me pongo a pensar, Dios como hija, ¿quiere que yo sea una persona que pegue codazo, se meta, no mira al que está al lado y se mande? ¿O la cultura del cielo me está diciendo que yo tengo que ver primero al otro? Es un ejemplo una pavadita y es un ejemplo muy chiquito. Pero miren en qué cosas tenemos internalizadas por nuestra cultura, por el lugar del que nacimos, por la familia que tenemos, y que para mí es natural. Y yo nunca me senté a orar y decirle, papá, perdóname por no pensar en los demás, o perdóname por empujar, o perdóname por ir corriendo, o frenar de golpe sin pensar que tenía alguien al lado, y Calo me detesta por eso. Porque también venimos de dos culturas muy diferentes, y es un tema también, porque él es súper respetuoso y yo soy muy porteña. Sin embargo, esto de la cultura se ve todo el tiempo, pero qué importante que Dios nos los pueda revelar en oración. Otro ejemplo que yo lo escucho mucho en mi familia también, no, pero tal es italiano, le saltó la térmica porque la Tana no sabes lo que es, o tal no, porque los rusos son así, viste, no, son rusos. Y son cosas que no tienen que ver con la cultura del cielo, tienen que ver con la cultura rusa o la cultura Tana, y a veces nosotros nos jactamos
y justificamos ese mal que está dentro nuestro porque es parte de una cultura, pero hey, ¿es la cultura de Cristo? ¿Cuántas veces aspectos de nuestra personalidad que no tienen que ver con lo que es el carácter de Cristo, que tiene que ver con el amor, la alegría, la fe, la paciencia y todas esas cosas que sabemos, naturalizamos y hasta nos jactamos de eso porque yo soy así o porque ni siquiera soy capaz de verlo y estamos tan cegados, familia, y me doy cuenta yo en mi vida todo el tiempo, en un montón de áreas, cuán cegados estamos por la matriz cultural en la que nacimos. Entonces la idea de hoy es, papá, anda a lo más profundo. Hay cosas que yo tenga incorporadas porque vivo en Capital o porque vivo en Lanús o porque fui a tal colegio que no están alineadas a tu voluntad. Bueno, hasta ahí profundo anda, hasta lo más profundo, hasta aquellas cosas que yo creo que hacen a mi identidad, a cómo soy yo. Ojo con esto, porque personalidades más introvertido, más extrovertido, ¿no? Pueden ser diferentes, pero el carácter no debe ser diferente, porque el carácter que debemos reflejar como iglesia es el carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, papá, de vuelta, escaneame hasta lo más profundo y estemos atentos a aquellas cosas que se volvieron una cultura que no es la cultura del cielo en nosotros. Versículo. Romanos 12 dice, por lo tanto, hermanos, les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Podemos decir esto? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que todos los que estamos acá queremos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la iglesia y para la época en la que estamos. Creo que el año pasado, John y Lara, cuando vino y habló de este pasaje, hablaba de que los paradigmas de este mundo a veces dice no se conformen a este siglo, ¿no? Y muchas veces como religiosos pensábamos que eso tenía que ver con una forma de, como los métodos, ¿no? Como una forma de hablar, o una forma de vestirse, o una forma de tu apariencia, o si tenés aritos o no tenés aritos, o si usas polleros, usas pantalones, o si usas esto, como estas metodologías de las que hablábamos antes en la oración, ¿se acuerdan? Cosas externas, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos de la esencia, ¿sí? Y cuando la Biblia nos dice no se amolden al mundo actual, no tiene que ver con que nos quedemos en una burbuja y no nos relacionemos con las personas. Al contrario, donde más mentirosos, corruptos, prostitutas y enfermos y personas que estaban con lepra había, más estaba Jesús con ellos. Y por eso tenemos que recordar la persona de Jesús y todo lo que implica, porque entre más metido estaba con eso, su esencia no era transaba, ¿sí? Su esencia seguía siendo la del Padre, su cultura era la del reino, en donde sea en que Él estaba. Así que por favor que esa pueda ser nuestra oración el día de hoy, que nuestra mente sea renovada como sacrificio vivo. ¿Qué sacrificio vivo? Yo entiendo esto, muerte mía, vida de Cristo. Muerte, vida de Cristo en un continuo, ¿sí? En este continuo de la oración. Así es, y está buenísimo en ese morir, para que ese proceso se pueda dar, necesitamos hacer esto. Pusimos esta frase que está buena, que es contextualizar el pecado. O sea, ¿qué es lo que es pecado? ¿No? Una cosa es contextualizar y otra cosa es categorizar. Ojo, ¿sí? Nosotros estamos en contra de la categorización del pecado. Esto es más pecado que lo otro. O sea, no. El que adulteró es más pecador que el que mintió. No es así y lo sabemos. Es así, ¿no? Lo sabemos que no hay categorización de pecados. Si estás mintiendo, si estás engañando, si te cruzaste un semáforo en rojo, es lo mismo. Y ya vimos esos versículos en otras prédicas donde Pablo mete en la misma bolsa al mentiroso, al fornicario, al adulto, a todos. Y eso es pecado, no es categorización. Pero sí es entender, pero contextualizar el pecado, eso sí tenemos que hacer. O sea, cuando nosotros nos examinamos, vamos viendo estas cosas. O sea, viendo qué parte de, qué costumbres, qué tradiciones, qué cultura traigo yo que todavía están dentro de mí. Al hoy, o sea, las contextualizo, las traigo a mi hoy, a mi presente.
Y cuando me examino, empiezo a ver, yo estoy a full, conectado re con Dios, a full, y estoy sirviendo, y me siento bien, la verdad que estoy genial. Pero un momento te salta la térmica y dijiste algo, y no te das cuenta. Para vos eso no es pecado, o no lo metés dentro de lo que te está pasando. Entonces, cuando nosotros contextualizamos eso, vamos a entender que mi muro de Facebook, mis grupos de WhatsApp, mis charlas, cuando yo contextualizo eso, voy a entender que hay un montón de pequeñas cosas que todavía tengo que sacar. Por eso hablamos de la oración no solamente como un hablar, sino como un oír. Cuando yo estoy en esa constante, todo el tiempo me estoy examinando y todo el tiempo estoy viendo qué hay de mí que tiene que ser expulsado, que tiene que salir para que haya más de Cristo, para que la vida de Cristo pueda ser expresada en nosotros, en esa constante. Muy bien. Y hay una palabra que Dios nos marcó muy fuerte el día de hoy que me gustó porque Diego la trajo, que tiene que ver con estar incómodos, la incomodidad, ¿sí? Y el día de hoy es que no nos vayamos de acá con una sonrisa y una satisfacción completa, porque si eso pasa, creo que hay algo que todavía no permitimos que el Espíritu Santo haga. Hoy quiero que nos incomodemos todos, que estemos incómodos, que me cuesta esto que están diciendo o esto que Dios me está diciendo es como que me molesta, no me hace sentir cómodo. Y es importante eso, porque el Espíritu Santo nos tiene que incomodar. Si mi teléfono está funcionando mal y yo pongo esto de limpieza profunda, la aplicación, y no se borra nada, hay algo que está roto. ¿Me explico? Hay algo que está roto. Entonces es muy importante que nos vayamos de acá pudiendo ser examinados en profundidad en estas cosas y también teniendo en cuenta que nos incomodemos. ¿Por qué? Yo acá estoy incómoda, porque a mí me gusta estar tirada en el piso en zapatillas con los preadolescentes. Ese es mi hábitat. Ya para mí estar acá es una incomodidad, ¿sí? Seguramente cuando vamos a la calle, el equipo de Epic va y evangeliza, deben haber situaciones incómodas, como decían, este tiene olor, me siento incómodo, ¿sí? Y chicos, familia, la muerte es incómoda. Morir en una cruz, siendo santo, nunca habiendo obrado mal, tener que cargar una cruz, tener que llevar los pecados de toda la humanidad, eso es incómodo. La Biblia no me dice que Jesús iba haciendo eso riéndose, al contrario, hubo dolor, hubo sufrimiento, hubo muerte, pero por favor, familia, bienvenida sea la incomodidad si eso nos lleva a la cruz y a la vida de Cristo expresados en nosotros, ¿sí? Seamos incomodados. Y vamos a la próxima, y a mí me gustaría hablar, teniendo en cuenta de lo que de este pasaje que compartíamos de no nos amoldemos al mundo actual, no nos amoldemos a la cultura de este mundo. Y muy rápidamente, y si se les ocurre algo, anótenselos para orarlo en la semana, nos pusimos a pensar cuáles son las claves de nuestra cultura en Argentina hoy, o en el mundo contemporáneo en el que nos movemos. Porque es muy posible que esas claves de la cultura, de cómo se maneja el sistema, estén súper introyectados en nosotros y sean parte de lo que expresamos todos los días, aunque difiera mucho de lo que expresa lo que es la cultura del reino, ¿sí? Y en primer lugar, arriba de todo pusimos individualismo versus comunidad. Si hay una palabra que realmente marca nuestra cultura hoy, tiene que ver con el individualismo, ¿sí? Y esto es muy groso porque muchas veces, y quiero que el Espíritu Santo nos traiga luz sobre esto, porque muchas veces estas cosas de la cultura nosotros las reflejamos y las traemos a nuestra vida como cristianos. Y si en los últimos años muchas veces nos pasó de estar orando y decir, yo Dios, porque a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, Dios hablame, decime, contame, confrontame, yo, y de repente vamos a la Escritura y vemos que el 98% que Dios habla, de lo que Dios estaba compartiendo y expresando a su pueblo en la Biblia, no le hablaba a individuos, sino que le hablaba a comunidades, le hablaba a pueblos, le hablaba a familias, le hablaba a generaciones, le hablaba a iglesias. Y decimos, wow, ¿y por qué yo estoy tan metido en mi individualidad cuando Dios desde el día 1 nos habla de las relaciones?
Cuando en su propia persona Dios decidió reflejarse a nosotros como un vínculo perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo tiene que ver con las relaciones. Estamos en la tierra porque nos necesitamos los unos a los otros, porque no podemos existir, y esto está explicado desde la ciencia y desde todo lo que se les ocurra, que no podemos existir sin otros. Y muchas veces esta cultura del individualismo nos corre de donde fuimos nacidos, donde fuimos concebidos, y nos encontramos solos. Y eso es terrible, porque ahí nace el egoísmo, ahí nace la envidia, ahí nace el orgullo, nace la soledad, ¿sí? Fuimos creados para relacionarnos. Hay algo que me encanta, que es algo que siempre lo pensé y después se lo vi a Adrián Integri en un tuit y dije, lo tendría que era que él decía, no hay llaneros solitarios en la Biblia. Y es una frase que a mí me encanta. Pero ¿cuántos llaneros solitarios tenemos en la iglesia? ¿No? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos llaneros solitarios y creemos que nosotros mismos vamos a poder encontrar respuestas para un montón de cosas solamente en nosotros mismos o en nuestra vida espiritual, entendiendo que no existe vida espiritual sin otros? Y esto que digo parece una pavada, pero familia, ¿cuántas veces creemos que nosotros solos podemos? ¿Cuántas veces nos da vergüenza abrir nuestro corazón a personas con autoridad o a personas que realmente tienen un corazón amoroso y nos ven como Dios nos ve y decirle, estoy con este pecado, estoy con este problema? O, ¿sabes qué? Peor todavía, no veo nada en mí que esté mal. Ahí estoy más al horno. Por favor, decime qué estás viendo en mí que no refleja a Cristo. Nos necesitamos, matrimonios, noviazgos, necesitamos ser confrontados, necesitamos tener a personas que con el amor de Dios se relacionen con nosotros y nos acompañen en este proceso, ¿sí? Bueno. Y esto es importante en cuanto a las relaciones. Si somos cristianos y no tenemos amigos, algo está mal. Si no tenemos personas, Jesús mismo decidió, pudiendo haber hecho lo que Él quisiera, Él decidió venir y relacionarse. ¿Entendemos lo grosísimo de esto? Él decidió tener amigos, Él decidió tener un grupo alrededor. ¿Qué nos pasa a nosotros si nos está costando relacionarnos? Es importante que en esto de Dios examinar mi corazón, por sobre todas las cosas tener un espíritu enseñable, ¿sí? Porque sin eso no va a ser muy difícil que podamos escuchar cómo Dios utiliza a otras personas para hablar en nuestra vida. Esto también tiene que ver mucho con el orgullo, ¿sí? Con hablar desde mi comodidad. Y esto lo escucho mucho. Yo fui a un colegio que era de clase media o alta y realmente hacíamos un proyecto solidario y me acuerdo, compañeras, de ir a un colegio con la Villa 31, de ir y decir, ay, pero este pibe no se da cuenta que lo estoy viniendo a ayudar y encima me trata mal. Y a mí me rompía el corazón porque ahí se vio muy claro cuando el individualismo nos cega. Pero ¿cuántas veces, y pasa al otro tema, juzgamos a las demás personas porque estamos tan cegados que no somos capaces de ponernos en su lugar, ¿sí? Y esto es a donde yo me quiero detener, el chisme y el juzgar. Argentina tiene una cultura de chisme. Argentina tiene una cultura de juzgar al otro. Y por favor, no permitamos que eso se vea reflejado en la Iglesia de Cristo en Argentina, ¿sí? Porque hay una cultura de chisme. Si vos prendés la tele al mediodía o ves la mitad de las revistas que venden en un kiosco, ¿de qué se trata todo eso? Del juzgamiento sobre la vida personal de un montón de personas, de famosos, de políticos, de todo. Estamos inmersos acá, como en muy pocos lugares en el mundo, en una cultura de chisme y juzgamiento. Familia, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué noticias leemos? ¿Qué programas escuchamos? Porque cuando decimos, no, yo prendo la tele porque limpio y que haga ruido, pero ¿de qué ruido nos estamos alimentando? Y es muy importante que tengamos los ojos abiertos a eso, porque es algo que en nosotros acá está muy fuerte, en juzgar a personas que no son de nuestra clase social de repente o que viven en otro lugar. Y voy también a esto, todo lo que tiene que ver con el tema de la discriminación, con el racismo. Y esto me duele mucho y por eso hablamos de, papá, examiná mi muro de Facebook, examiná mis WhatsApp. A mí una noche hace poco me fui llorando a dormir porque le decía, ¿esto somos como iglesia?
porque había abierto Facebook y había visto un montón de publicaciones diciendo, bueno, que los extranjeros no nos roben y que los extranjeros se vayan y que los extranjeros, un montón de cosas. Y yo me ponía a llorar porque digo, estamos en un mundo donde hay gente desplazada, donde hay gente que no tiene acceso a la salud, donde hay gente que no tiene educación, donde hay gente que no puede vivir o estar con su familia porque hay guerras. Y nosotros como cristianos, de la boca para afuera, hablamos de alcanzar a las naciones con Cristo, pero al mismo tiempo discrimino al que tiene la piel de otro color o al que es de un país limítrofe o que se lo gane él. Anda vos a vivir a la selva. No, perdón. Anda vos a vivir a la mitad del Medio Oriente. Sin acceso al agua potable, sin acceso a la salud, sin la capacidad de progresar porque sos tan marginal y tan pobre que ni siquiera es parte... Fuiste tan mal alimentado que ni siquiera en tu cabeza está la posibilidad de que haya una vida diferente porque nunca te la enseñaron y tu cultura tiene que ver con la marginalidad, con la exclusión y con la miseria. Es muy fácil hablar desde determinado estatus social, pero familia, veamos con los ojos de Cristo. La Biblia vive hablando de apoyar al extranjero, de poder ayudar a los que menos tienen. Jesús se la pasó hablando de los excluidos de la sociedad. Qué fácil es juzgar, qué fácil es chismosear, qué fácil es dar un juicio sobre la vida de otros si no permitimos que el Espíritu Santo pueda ir hasta lo más profundo de nosotros, ¿sí? Y podría estar hablando de este tema todo el día. Muchas veces, y les voy a dar ejemplos burdos, pero tiene que ver con estas pequeñas como claves que nos podemos dar cuenta cuando hablamos de esa manifestación de que hay algo adentro que no funciona, ¿sí? Muchas veces hablamos el otro día estaba hablando con alguien de mi familia y, bueno, pero no hables tan mal de esa persona. Bueno, pero ¿y él todo lo que me hizo? ¿No? Cuando uno se queja de alguien por todas las cosas que ese alguien hizo en contra de uno, está ejemplificando en el siglo XXI la ley de ojo por ojo y diente por diente, que justamente es lo que Jesús vino a romper completamente y lo pueden leer las Escrituras. ¿Cuántos de nuestros comentarios no tienen que ver con una cultura argentina o de rencor y no tienen que ver con la cultura del cielo? ¿Sí? Cuanto más cerca estamos de Dios, menos deseamos arrojarle piedras a otras personas. Papá, examinanos. ¿Qué me pasa que me es tan fácil hablar de otros? Y hay algo que lo pusimos, o Dios me lo mostró hace un montón de años que lo trato de poner en práctica y es, nunca hables de una persona algo que no dirías si esa persona estuviera presente. Son como pequeñas herramientas que podemos tener en nuestra vida y sintámonos incómodos acordándonos de cosas porque eso significa que el Espíritu Santo nos está hablando en un montón de cosas, ¿sí? También habíamos anotado la corrupción y cómo la corrupción es algo que está en nuestra nación todo el tiempo. Y no solamente desde lo macro, sino en lo más chiquito. El otro día con Calo estábamos viniendo acá. Era el día de la memoria y tuvimos 2 horas de viaje para poder llegar y estábamos en el subte, pasamos y vieron que el subte tiene los molinetes y que además tienen puertas, ¿no? Y un señor estaba ayudando a su esposa a pasar con el carrito con el nene por las puertas y en la que el hombre abrió la puerta y pasó el carrito, 20 personas se metieron atrás, así tipo zoom, sin pagar. Y yo lo miraba y decía, wow, como argentinos, ¿cuántas veces estamos acostumbrados al oportunismo, al no seguir la ley? Cuando Jesús dijo, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, yo hoy por hoy, lo hablaba con Ana Paula, una de las chicas que estaba acá, y yo estoy empezando a atender en consultorio privado, además de trabajar en instituciones, y hoy por hoy es más lo que tendría que pagar de monotributo que lo que gano con las consultas, o sea, es un montón y lo tengo que pagar y lo estoy pagando, ¿por qué? Porque mi fe no está depositada en cómo vaya el país. Mi fe está depositada en que la obediencia en Cristo, Él me va a suplir de todas las cosas, ¿sí? ¿Cuántas de esas cosas tenemos naturalizadas? Voy un poquito más rápido. Habíamos hablado también del consumismo versus la generosidad. Hoy por hoy estamos insertos en una economía capitalista que ni está mal ni está bien, es la cultura en la que estamos inmersos, pero es importante que nosotros como cristianos podamos poner una lupa
en esas cosas que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque las películas nos hablan de eso, la publicidad nos habla de eso, el marketing nos habla de eso, y tengo que comprarme algo para ser feliz, ¿sí? Y es muy importante que podamos revisar nuestras casas. En una parte de la Biblia decía, me gusta mucho en el Nuevo Pacto que decía, si tenés 2 de algo, quédate con uno, pero dale lo otro a alguien que no lo tenga. Y esta es una palabra que hace 3 años nos pegó mucho a nosotros. ¿De cuántas cosas no tengo 2, sino que tengo 6? ¿Sí? Y la Biblia nos enseña a poder vivir en la pobreza y también en la riqueza. Pero ¿cuánto de eso tiene que ver con un quedarse arraigado a cosas materiales y acumular estas riquezas que realmente están juntando polvo? Muchas veces nos quejamos de que nuestra casa está desordenada, ¿no les pasa? O a veces el placar es un desastre y la cocina está desordenado. Pero ¿saben muchas veces por qué está desordenado? Porque hay tantas cosas, que es imposible que esté ordenado, porque tanta cantidad de cosas trae al desorden. Qué importante es empezar a poder decir, ¿es necesario todo esto? ¿Es necesario comprar cosas? ¿Me explico? ¿Tengo lo necesario o es una cosa de consumismo, de satisfacer mi alma en un nivel que no es el correcto? Habíamos anotado también contaminación y cuidado. Y no vamos a hablar hoy de medio ambiente, pero la Biblia nos habla un montón de cuidar nuestro espacio, de cuidar nuestra tierra. Y son estas cosas de nuestra cultura a la que no le damos importancia. ¿Pero por qué? Porque es fácil decir eso cuando no vivimos al lado del riachuelo. Porque es fácil decir eso cuando de repente no estamos intoxicados por plomo. Y saben que Lanús es el municipio con más contaminación de todo Buenos Aires. Y me imagino que también debe ser de la Argentina, porque creo que Buenos Aires es la provincia más contaminada en todo el país. Entonces, como lanucenses, como personas que vivimos en este territorio, qué importante es empezar a ver esas cosas que naturalizamos y que quizás no vemos cómo nos perjudican, pero que nos están perjudicando. Y por último, lo descartable versus la constancia. Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho que se llama Zygmunt Bauman, que le hace todo un estudio sobre cómo estamos en una cultura de lo descartable. ¿Sí? Yo me compro algo, se rompió, lo tiro. Siempre. Ya eso de llevar a la... creo que cada vez queda menos gente que arregle cosas y esos oficios porque estamos acostumbrados a desechar y a comprar algo nuevo. Eso es algo muy propio de la cultura en la que estamos inmersos. Sin embargo, familia, ¿cuánto de eso nosotros lo reflejamos en nuestras relaciones? ¿Sí? ¿Cuánto de eso lo reflejamos en nuestros vínculos? Hoy por hoy, tengo un amigo, no me gustó algo, ¿reparo eso o directamente ya deja de ser mi amigo? Y esto me pega muy fuerte con esa familia con la que estamos peleados y que, no, pasa que mi tío se peleó y desde ese entonces ya perdimos la mitad de la familia y no lo vemos. ¿Son tan descartables las relaciones o Jesús nos habla de que podamos ser constantes en estas cosas? Ya estamos terminando. Todo esto incomoda, ¿ok? Incomoda hablar de todas estas cosas. Sería más fácil hablar de la gloria venidera y tantas cosas otras más. Pero estamos hablando de cosas puntuales que tenemos que trabajar en oración. Porque la oración se trata de esto, no solamente de hablarle a Dios, sino de poder oír y poder ser examinado. Y eso nos va a ayudar a poder manifestar la vida de Cristo. Este versículo que está en Juan, capítulo 12, del 26 al 28, nos llamó mucho la atención. Ha llegado la hora, Juan 12, del 26 al 28. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Oración de Jesús. Les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida, en este mundo la conserva para la vida eterna. Juan 12, el 23 al 25. Ahora, miren lo que dice después. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Todo esto que decía Nash está resumido en este versículo. Jesús está hablando, le está diciendo a la gente de renunciar al egoísmo para ganar lo que lo que significa poder expresar la vida de Cristo. Y me llama la atención la oración de Jesús. Dice, yo estoy más angustiado que cualquiera de ustedes. O sea, voy a ir a la cruz, voy a morir.
no la voy a pasar bien. ¿Y acaso mi oración va a ser, dice Jesús, oh Señor, dice acá, ¿acaso voy a orar de esta forma? Padre, sálvame en esta hora difícil. O sea, ¿acaso me voy a victimizar y voy a decir, Señor, líbrame de acá, de esta muerte difícil? No, para eso vine. Al contrario, voy a orar, Padre, que tu nombre sea glorificado. Como decíamos al principio, y ya estamos terminando, cuando nosotros enfocamos nuestra oración en Él, nuestra oración jamás, mejor dicho, nuestra oración no solo va a ser, Señor, líbrame, Señor, dame, Señor, protégeme, Señor, sálvame, Señor, líbrame. No, nuestra oración va a ser, Padre, que tu nombre sea glorificado. Con mi vida, con mis palabras, con mis acciones, con todo lo que yo soy. Padre, que tu nombre sea glorificado. Esa es nuestra oración. Estamos buscando glorificar el nombre de Dios con todo lo que somos. Es por eso que estamos resignificando este concepto de no solamente hablar, sino oír, examinarme. Y cuando lo hago, poder orar como lo hizo Jesús. No concentrado en mí, sino concentrado en Él. No estoy diciendo de ninguna forma que... Y las peticiones y la intercesión y todo eso, obviamente todas esas cosas se hacen, pero cuando te das cuenta que el foco está en Jesús, esas cosas salen automáticamente y salen naturalmente. No estoy forzando nada, no estoy forzando una petición, no estoy forzando una intercesión, no estoy forzando absolutamente nada. Simplemente es algo que va a fluir de forma natural. Y es importante entender que si todas esas cosas que dijimos recién las llevamos a la cruz de Cristo, nunca se trató de nosotros. Y esto es importante porque como cristianos a veces tenemos este concepto erróneo de, bueno, yo voy a ser generoso y voy a ser dadivoso y voy a cuidar las cosas y voy a hablar bien y todo esto que estuvimos diciendo y voy a ser una mejor persona y yo voy a vivir una vida plena. Y eso va a pasar, pero va a pasar no por tus obras, sino porque Jesús ya murió en la cruz y ya reconcilió todas las cosas. Los efectos de eso en nuestra vida se va a ver, lo vas a sentir. Pero ¿saben qué, familia? No se trata de nosotros. Carlos recién hablaba de que la semilla cae y muere para dar fruto. Nuestro mayor error como cristianos es hacer de lo que es tan solo un camino el punto de llegada. Todo eso que dijimos de ser mejor persona y que se aplique en muchas áreas de nuestra vida, tener una vida plena, no es el fin, es el medio para que el mundo crea. Muchas veces nosotros creemos que llegué a la meta, soy feliz, tengo una vida plena, soy re buena persona, genial. Eso es lo que Dios está usando y lo que Dios va a usar para que el mundo crea. No confundamos el medio con el propósito para el cual fuimos creados. La oración abre nuestros ojos. Familia, no podemos amar a un mundo que no conocemos. No podemos alcanzar naciones de las que no tenemos idea qué es lo que está pasando ahí. No podemos estar aislados, porque Jesús estuvo en el medio de todo y para eso nos llama, para que con esta vida de Cristo que está en nosotros podamos estar en el medio de todo esto. ¿Saben que la oración, ¿vieron la película Matrix? ¿Alguna vez? Era en un momento al protagonista le hacían comer como una pastillita y a partir de ahí veía la realidad de una forma completamente diferente. Ya no podía ver la realidad con los mismos ojos, se le abrió un nuevo plano de realidad. Eso es oír a Dios, esa es la oración en nuestra vida. Que cuando oremos se nos abran los ojos a una realidad y que no seamos los mismos, porque estamos viendo al mundo, estamos viendo lo que nos rodea y realmente vamos a sentir esa necesidad de expresar a Cristo en ellos. Y es importante, ¿por qué conocer el mundo? Porque muchas veces como cristianos supimos más de la cultura de los hebreos y de los griegos que de la propia cultura en la que estábamos metidos. Y ese es un error enorme. Está buenísimo estudiar la teología, estudiar la doctrina, estudiar la palabra en contexto, pero yo no puedo saber más de lo que le pasaba a la cultura de los amigos de Jesús que lo que le pasa a mis propios amigos. Porque Dios no nos va a pedir que le rindamos cuentas de los hebreos que se murieron hace 2000 años. Dios me va a pedir que le rinda cuentas de la gente con la que estoy viviendo ahora, en este lugar, en mi trabajo, en mi congregación, en el lugar donde yo me muevo. Familia, la oración nos tiene que abrir los ojos a esas personas, porque sobre eso Dios nos va a pedir cuentas. Vamos a ponernos de pie y le pido al equipo que pueda pasar. Y quedémonos con este
Y quedémonos con este concepto, ¿sí? La oración constante, la oración continua expresa la vida de Cristo en nosotros. La oración constante, la oración continua expresa la vida de Cristo en nosotros. Cuando entendemos eso, ¿sí? No solamente vamos a elevar oraciones, no solamente vamos a elevar palabras, sino que vamos a estar preparados para poder oír la voz de Dios y vamos a estar preparados para poder accionar en base a eso que estamos escuchando. ¿Se entiende? Cuando yo puedo entender esto, que la oración es una constante, es algo continuo, ¿sí? Mi espíritu está conectado con la voluntad del Padre. Jesús en todas sus oraciones no solamente empezaba glorificando al Padre, sino que terminaba glorificando al Padre, y en el medio de toda su oración, el único común denominador era la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Su oración siempre fue la voluntad del Padre. Su oración era su vida. Su vida manifestada era esa oración. O sea que Él no estaba hablando nada más, simplemente que estaba viviendo. Y la oración era una manera de expresar eso que Él ya estaba viviendo. Cuando nosotros entendemos que la oración es eso, es expresar lo que hay algo que ya se está gestando y que se está moviendo en mí. Cuando entiendo eso, no solamente voy a ser capaz de hablar y de expresarlo, sino también de oírlo, de escucharlo y de aplicarlo. Esa es la vida de Cristo en nosotros. Que nos pueda mover lo que a Dios le mueve, poder conocer su corazón, como decía Nash. Señor, te damos gracias, porque entendemos qué es lo que significa, Señor, la oración. Estamos terminando este mes, hemos hablado mucho de este tema, Señor, y no queremos terminarlo y pasar a lo que viene sin entender que nuestra oración tiene que ser una constante, un día a día. Te pedimos perdón por los rituales, te pedimos perdón por los malos hábitos, te pedimos perdón por las formas equivocadas de acercarnos a vos a través de la oración. Hoy entendemos que es una constante, que es algo que va a suceder todo el tiempo en nosotros, Señor. Donde estás en tu lugar, expresate, decirle, Señor, quiero que la oración sea natural en mí, que sea una constante. Si he dejado de orar, quiero volver a hacerlo. Quiero crear el hábito y empezar a hacerlo y empezar no solamente a hablar, sino a escucharte, Señor. Quiero escucharte en la oración, en mi oración, en mi expresar, quiero escucharte. Quiero oír tu voz, quiero saber qué es lo que mueve tu corazón, Señor. No quiero oraciones vacías. No quiero oraciones de la comida, de la mañana, de la tarde, de la noche y nada más. Quiero una constante vida de oración. Expresarla todo el tiempo. Todo el tiempo, Señor. Todo el tiempo queremos expresarlo, Señor. Y si hemos dejado de orar y si hemos dejado de hacerlo, Señor, te pedimos perdón, pero hoy, más que pensar en nosotros, nos enfocamos en vos. Padre, que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Levantamos tu nombre a través de nuestras vidas, a través de la oración, porque escuchamos tu voz. Que tu nombre sea glorificado, que sea tu voluntad sobre la nuestra, que sean tus pensamientos y no los nuestros.